Hola a todos. Continuamos con los temas que tratan de describir los principales tipos de peligros que nos podemos encontrar en nuestros alimentos. Concretamente, en este tema nos vamos a centrar en los peligros de tipo químico. Vamos a hablar de peligros de tipo químico que pueden llegar a los alimentos por contaminación ambiental, por residuos de la producción, por contaminantes generados durante la transformación y con todos ellos configuraremos todos los peligros que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro APPCC. Bueno, como os decía, este tema vamos a tratar con fundamentalmente contaminantes ambientales. Vamos a ver que gran parte de los contaminantes que pueden aparecer en nuestros alimentos, y esa es una dificultad enorme, se deben a la propia contaminación que tenemos en el ambiente. Contaminación atmosférica, de los acuíferos, de los suelos. También, otra cuestión que no podemos olvidar es que en los alimentos pueden aparecer residuos de la producción, especialmente en alimentos de origen vegetal. Fungicidas, insecticidas, herbicidas, que si no se utilizan siguiendo las buenas prácticas agrícolas, si no se utilizan siguiendo la legislación y las instrucciones de los fabricantes, pueden aparecer residuos que superen los límites legales. Pero además tenemos que tener en cuenta que en ocasiones pueden aparecer también residuos de la producción animal en alimentos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque no se hayan gestionado bien esos contaminantes, esas sustancias, como pueden ser tratamientos veterinarios, antibióticos, etc. Un tercer grupo de contaminantes que vamos a desglosar en este tema hace referencia a los compuestos derivados de la transformación. Compuestos que se generan, que se producen durante el procesado de los alimentos. Hablaremos de los más importantes y veremos cómo se pueden controlar y qué medidas ofrece la legislación para reducir al mínimo esos tipos de sustancias químicas que a veces son pues, prácticamente imposible reducirlas a cero, pero sí minimizar a su máxima expresión. Otro grupo de contaminantes de tipo químico son lo que denominamos ingredientes tecnológicos. ¿Por qué consideramos los ingredientes tecnológicos? Recordemos, estamos hablando de aditivos, enzimas alimentarias, colorantes, aromatizantes, todos ellos constituyen el grupo de los ingredientes tecnológicos. ¿Por qué se pueden llegar a incluir o considerar como contaminantes químicos? Recordemos que la legislación marca unos límites máximos de utilización de estos ingredientes tecnológicos. Si por unas malas prácticas, por no seguir unas buenas prácticas de fabricación, esos límites se superan, se consideran contaminantes químicos. Además, tenemos que recordar que determinados ingredientes tecnológicos no están autorizados para determinados grupos de alimentos. Si esos ingredientes tecnológicos se utilizan en alimentos no autorizados, se consideran igualmente contaminantes de tipo químico. Y además hay alguna serie de ingredientes tecnológicos que ya no están autorizados, que se han prohibido en los últimos años. Si se utilizan, nuevamente se consideran como contaminantes de tipo químico. Y por último, el último grupo, pero no menos importante, hace referencia a migraciones que ocurren desde los materiales en contacto con los alimentos a los alimentos. Cuando hablamos de materiales en contacto con los alimentos, estamos hablando de envases, embalajes, utensilios que se utilizan para la producción de alimentos. Bien, vamos a hablar de todos ellos. En este primer tema nos centraremos en los aspectos más generales. ¿Qué tenemos que considerar, qué tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué el aspecto referente a los contaminantes químicos es tan difícil? ¿Por qué nos enfrentamos a un abanico, a una diversidad tremenda de diferentes tipos de sustancias químicas? Estamos hablando, ya lo conocemos, por ejemplo, de los metales pesados. A todo el mundo le suena la contaminación o la peligrosidad por el consumo de mercurio, de plomo, de cadmio, pero hay muchos más metales pesados. También estamos hablando de la utilización de diferentes tipos de plaguicidas o residuos de la producción. Ahí incluimos desde herbicidas, nematicidas, insecticidas, fungicidas, con una amplísima diversidad de grupos de sustancias químicas diferentes, con una enorme diversidad de efectos toxicológicos diferentes. También
Hablaremos de los contaminantes orgánicos persistentes, que son un grupo de compuestos químicos también muy variado, con mucha afinidad a los tejidos grasos, a las grasas, a los lípidos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la peligrosidad, los alimentos de origen vegetal son quizá menos peligrosos o por lo menos menos frecuentes. Aquí solo nos fijaríamos principalmente en los aceites. Aditivos, toda la diversidad de compuestos, de grupos de aditivos, conservantes, colorantes, aromatizantes, emulsionantes, una enorme diversidad de aditivos diferentes y otros compuestos como pueden ser los hidrocarburos aromáticos policíclicos, aquí tenéis las siglas en inglés, la acrilamida, furanos, MCPD. Vamos a hablar de un abanico muy, muy importante de contaminantes químicos. Todos estos contaminantes químicos tienen que ser detectados, tienen que ser controlados y llevados a límites legales adecuados, ya que todos ellos presentan ciertos riesgos toxicológicos. Por lo tanto, lo que es misión nuestra es garantizar que la presencia de estos posibles contaminantes químicos en los alimentos, si no se pueden reducir completamente, sí que estén presentes en unos límites, una presencia, una concentración toxicológica aceptable. Y además esto presenta una dificultad desde el punto de vista de la salud pública bastante grande. ¿Por qué? Es bastante infrecuente, es muy improbable, cada día más por los estrictos controles que existe en la industria alimentaria, de que encontremos cualquiera de estos tipos de contaminantes diferentes en unas concentraciones tan altas que supongan un riesgo de tipo agudo por su consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que es tremendamente complicado hoy en día que nosotros consumamos un alimento del tipo que sea y que nos encontremos tal cantidad de cualquiera de estos compuestos que a las pocas horas suframos efectos adversos, a no ser que tengamos una alergia muy grande, pero es muy poco frecuente. ¿Y por qué la dificultad? Porque los efectos para la salud se deben a efectos acumulativos que suceden por la exposición a muy pequeñas dosis de estos contaminantes durante una gran cantidad de años, durante muchos años, y las manifestaciones pueden aparecer o no, dependiendo de muchos factores, por ejemplo, las diferencias que hay entre las diferentes personas y los tipos de enfermedades que van a aparecer son de tipo normalmente crónico. ¿Cuáles son esas enfermedades de tipo crónico? Estamos hablando, la más conocida, la más típica, la que todos se nos viene a la mente es cáncer, normalmente, efectos que alteran el ADN o que generan mutaciones, ¿de acuerdo? Pero también hay otra serie de efectos de tipo crónico, como pueden ser afecciones al sistema endocrino, inmunosupresiones, que también generan graves perjuicios para la salud, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, la enorme diversidad de compuestos diferentes a los que podemos estar expuestos a través de los alimentos, esos efectos toxicológicos de muy diversa índole. Y normalmente que nos vemos expuestos a muy pequeñas dosis suponen una dificultad desde el punto de vista de la salud pública para poder determinar cómo estamos afectados y cómo el consumo de alimentos nos puede llegar a afectar y generar enfermedades. ¿Cómo vamos a poder, o de dónde van a poder venir todos estos grupos de sustancias químicas diferentes? Bueno, gran parte de ellos vienen de la contaminación ambiental, como hemos dicho anteriormente. Y esto también genera una enorme dificultad, ya que los alimentos se producen normalmente en el ambiente, los campos de cultivo, los animales que pasan en el campo, y esos campos, esos acuíferos, esos suelos pueden estar contaminados por los diferentes tipos de actividades industriales, la quema de combustibles fósiles, la generación de bienes de consumo que generan residuos. Todo eso puede llegar, de hecho lo hace, contaminar el medio ambiente. Con la contaminación de ese medio ambiente se va a permitir que los alimentos se vean expuestos a el enriquecimiento en diferentes tipos de sustancias, como pueden ser metales pesados. Recordemos todos que se han prohibido ya algunos de ellos, como puede ser, por ejemplo, el plomo, su utilización en pinturas o en los combustibles fósiles, en los combustibles para carburantes, me refiero, los plaguicidas, las que también nos vemos expuestos si los agricultores no utilizan esos plaguicidas de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes.
esperando o respetando los tiempos de espera desde su aplicación hasta su posible comercialización, nos vemos nuevamente expuestos a, este tipo de sustancias que desde el punto de vista toxicológico son bastante preocupantes. O la presencia de contaminantes orgánicos persistentes, ya hablaremos de ellos, pero muchos de ellos son derivados de la quema de basuras, los incendios forestales y todo ello puede, como digo, enriquecer los campos de cultivo, los acuíferos, etcétera. Bien, nuevamente, ¿qué dificultades tienen todo este tipo de sustancias que se producen y que contaminan el medio ambiente? Pues que persisten muchísimo, que muchas de estas sustancias son muy difíciles de eliminar. Se detectan hoy en día muchas sustancias que fueron prohibidas su utilización hace décadas, y no porque se sigan utilizando, sino simplemente porque los ciclos biológicos no consiguen destruirlo. Normalmente suelen ser sustancias químicamente muy complejas, donde no hay muchos microorganismos que sean capaces de eliminarla y por lo tanto es difícil que desaparezcan, que se purifiquen, que se detoxifiquen en el medio ambiente. Además, muchas de ellas, mediante su aplicación, pueden llegar a los diferentes acuíferos, a la contaminación de los suelos y llegar a contaminar áreas muy lejanas en las que se produjo la contaminación. Por lo tanto, se globaliza, por así decirlo, bastante este tipo de contaminación que se produce en determinadas zonas, pero por el transporte a través de las aguas, de los suelos, por la atmósfera, llega a contaminar zonas en las que no se están produciendo estas actividades industriales, estas quemas de combustibles, estos incendios forestales, etc. Y por último, un efecto también adverso, por así decirlo, secundario o derivado de ello, es que cada vez se establecen, se producen más informes, más investigaciones que reportan de organismos resistentes a todo este tipo de compuestos. Fijaos, vamos a irnos al Google académico, al Google escolar y poniendo resistencia a los fungicidas y los MOS, como tenéis aquí con esas palabras clave, nos salen alrededor de 26.000 entradas diferentes. Y cada día que pasa se van incorporando nuevas publicaciones que hacen referencia a la resistencia de modos como pueden ser Botrytis, como puede ser Monilia, como puede ser Alternaria, como puede ser Fusarium, como puede ser Aspergillus. ¿Qué repercusión tiene eso? Que esos mods se hagan resistentes, pues que van a poder defenderse o que no le van a afectar las principales formas de lucha que tenemos hoy en día contra ellos, que van a hacer que los alimentos se alteren, que los alimentos se contaminen por micotoxinas y por lo tanto nuevamente se enriquecen en productos como pues son las micotoxinas, que son del todo indeseables desde el punto de vista de la salud pública. Bien, continuamos. Y además de todos los tipos de contaminantes químicos que provienen de la contaminación ambiental, no tenemos que olvidar que también durante el procesado de nuestros productos también se pueden generar diferentes grupos de compuestos químicos que tienen propiedades toxicológicas indeseables. Por ejemplo, estamos hablando de los propios aditivos, el abuso de los aditivos, el no respetar la legislación, el no seguir las buenas prácticas de fabricación puede hacer que nos veamos expuestos a unas dosis inaceptables de aditivos por el consumo de alimentos. Tenemos aquí también los hidrocarburos aromáticos policíclicos, tenemos por aquí hidrocarburos aromáticos policíclicos, que muchas veces se deriva de procesos de horneado, de fritura, de ahumado, sobre todo. Recordad, os he dicho que cuando hacemos una barbacoa, que los churruscados, los negros, si me permitís la expresión, pues se dice que eso es malo para la salud o que es cancerígeno. Tiene razón, porque ahí se están generando una gran cantidad de hidrocarburos aromáticos policíclicos que tienen propiedades cancerígenas. Y también hay otra serie de compuestos, aquí os pongo otro más, como es la acrilamida, compuesto que cada vez está más estudiado, que es más que probable que en breve la legislación ponga unos límites. Esta acrilamida se genera sobre todo en procesos de fritura, donde hay azúcares reductores, donde hay una serie de aminoácidos que generan unas reacciones con la temperatura y con la acidificación que generan este polímero que se está estudiando y que se piensa que tiene efectos toxicológicos de tipo cancerígeno, de tipo mutagénico. Bien, ¿cómo vamos a poder controlar que
herramientas tenemos o tiene la industria alimentaria para poder combatir, para poder poner a disposición, comercializar productos que sean seguros desde el punto de vista toxicológico? Pues la herramienta fundamental, la herramienta que se ha mostrado más eficiente es poner límites desde el punto de vista legal, establecer máximos que pueden tener los alimentos con esos contaminantes determinados. Para ello, pues nos fijaremos, revisaremos los dictámenes científicos de diferentes entidades, agencias evaluadoras de riesgo, como es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Recordad que la vimos en la asignatura del primer cuatrimestre, Gestión de la Seguridad Alimentaria. Conocimos la página de la EFSA y trabajamos con ella y conocimos los diferentes tipos de comités que presentan. La página de la ECOSAN, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es el homónimo de la EFSA a nivel nacional, y todos los dictámenes del Codex Alimentarius, de la Comisión Mixta de la FAO y de la OMS, que integran el Codex Alimentarius. De todos estos dictámenes científicos se establece posteriormente la gestión del riego a través de leyes, de normas jurídicas que establecen límites. En el caso concreto de los contaminantes químicos, una norma de referencia que también conocemos, que vimos en la asignatura de gestión de la seguridad alimentaria, gestión de la calidad, es el reglamento 1881 del 2006 sobre límites de contaminantes químicos. Además de todo eso, como ayuda, ya que hemos dicho que hay una diversidad enorme de familias químicas diferentes, contaminantes que pueden ser residuos de la producción, ambientales, etc., vamos a manejar diferentes bases de datos que nos van a ayudar a poder gestionar estos riesgos químicos, como puede ser la base de datos de pesticidas de la Comisión Europea, la base de datos de aditivos alimentarios. Bien, además de las normas, de esos límites toxicológicos que establece la legislación, tenemos otra serie de herramientas que nos ayudan a controlar, a reducir al mínimo posible la presencia de contaminantes en nuestros alimentos. ¿Qué son? Son las guías o códigos de buenas prácticas. Muchas de ellas son elaboradas por las propias empresas o por los sectores, pero también las diferentes administraciones nos proveen de estas guías, estas normas de buenas prácticas. En concreto, aquí vamos a presentar las de la Comisión Europea, estas que veis aquí, y vamos a trabajar mucho en clase con las diferentes guías de prácticas del Codex Alimentarius. ¿Qué son estas guías de prácticas o códigos de prácticas, de buenas prácticas? Son normas, pero no son normas de tipo obligatorio. Fijaos, estas de la Comisión Europea, recomendación, 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 son normas jurídicas de tipo voluntario. Su propio nombre lo indica. Pero fijaos qué utilidad pueden tener. Por ejemplo, esta que os presento aquí. En la industria, en el sector de la producción de zumos, relativa a la prevención y la reducción de contaminación por patulina en zumo de manzana y ingredientes de zumo de manzana. Aquí, en esta recomendación, nos van a aparecer una serie de pautas que la industria que elabore zumos de manzana puede adoptar para reducir al mínimo la presencia de esa micotoxina, la patulina. Aquí tenemos otro acerca de la prevención y la reducción de toxinas de fusarium en cereales y los productos a base de cereales, reducciones de metales pesados como el cadmio en productos alimenticios, recordad que hemos visto contaminantes orgánicos persistentes, pues algunos de esos tipos de contaminantes orgánicos persistentes son las dioxinas, los furanos, los PCBs, para su reducción y control en pienso y productos alimenticios. Estas dioxinas, furanos y PCB se generan en quema de basuras, en incendios forestales, etc. Y aquí otro ejemplo, una recomendación para reducir la presencia de los compuestos que se denominan 2 y 3-MCPD y sus ésteres en determinados alimentos. Estas recomendaciones van a ser fundamentales, han sido elaboradas con criterios científicos para adoptar medidas a nivel industrial para reducir la presencia de esos diferentes contaminantes. Hasta aquí este primer vídeo sobre el tema de contaminantes químicos. A continuación empezaremos a detallar aquellos principales contaminantes químicos en los que tenemos que fijar nuestra atención en los diferentes tipos de industrias alimentarias de origen vegetal. Un saludo.